Hoy veremos lo que es un log post y cómo funciona. Antes que nada, soy Thailand y espero que te encuentres muy bien. Cuando nos referimos a un log post, nos estamos refiriendo a un tipo de brújula muy especializado que es indispensable para navegar en el Grand Line. A diferencia de una brújula convencional que apunta siempre al norte, este instrumento apunta a la siguiente isla del Grand Line. El funcionamiento del log post se basa en los minerales únicos de las islas del Grand Line, que crean campos magnéticos únicos. Cuando un log post llega a una isla del Grand Line, este pequeño instrumento comienza a grabar el campo magnético que hay entre la isla actual y la siguiente. Es solo cuando el log post registra por completo el campo magnético que apunta fijamente a la siguiente isla. Este tiempo puede variar de una isla a otra. Hay islas donde este proceso toma apenas algunas horas y otras en donde tarda hasta años. El log post convencional, que consiste en un solo orbe de vidrio y la aguja suspendida por un delgado cable, solo sirve para navegar en la primer parte del Grand Line, conocida como el paraíso. Para más información tienes el video en las tarjetas. Y volviendo al tema de hoy, la situación se complica cuando se trata de navegar por la segunda parte del Grand Line, más conocida como el Nuevo Mundo. En esa parte del Grand Line, las islas pueden ocultar o cambiar aleatoriamente sus campos magnéticos, lo que hace que el log post se confunda y su aguja no fije una dirección, y para solucionar esto, existe una variante del log post con 3 agujas. Cada una de estas registra una isla diferente. Así que si una de estas islas sufre algún cambio en su campo magnético, hay 2 de respaldo. Además, una vez que el log post registra los campos magnéticos, cada una de las agujas se mueve con diferente fuerza. Mientras más errático sea este movimiento, más inestable es el campo magnético de la isla, y hay una mayor probabilidad de que esta isla sea peligrosa. Aunque aclaremos que esto último es solo una creencia entre los navegantes. Por cierto, hay otra variante del log post que registra de manera permanente el campo magnético de una sola isla, y este se llama Eternal Post, pero de esa variante hablaremos en otra ocasión, ya que siento que cubrimos lo básico de los log posts. Espero que esto sea más sencillo de entender de lo que creías, pero si tienes dudas, la sección de comentarios está a tu disposición. Y si te gustó el video, tienes el botón de suscribirte y la campanita aquí abajo. Deja tu me gusta y no olvides que en el primer comentario te dejo algo que te puede interesar.